Bien, vamos a ver si soy capaz de que entendáis el porqué del método 2. Nos vamos a centrar. Cuando analizamos la posición relativa de dos rectas en el espacio, para aplicar el método 2 llegamos a la siguiente conclusión. Primer paso, teníamos que analizar la dirección. Vector director de la recta R, vector director de la recta S. ¿Que las componentes son proporcionales? Misma dirección. ¿Que las componentes de esos vectores no son proporcionales? Distinta dirección. Y una vez que teníamos conocimiento de la dirección, razonábamos de esta forma. Si el vector que se obtenía al unir un punto de la recta R con un punto de la recta S, que llamamos W, o el vector P sub R, P sub S, si ese vector tenía las componentes proporcionales a U y V, coincidentes. Si no eran proporcionales, estrictamente paralelas. Y el método, en su segunda parte dijimos, si tienen distinta dirección, analizamos el determinante formado por el vector director de R, vector director de S y ese vector W. Si el determinante es cero, secantes. Si no es cero, cruzadas. Vamos a ver si soy capaz de que entendáis el porqué de esta situación. Pasamos a la siguiente lámina. Ya os adelanto que puede resultar un poquito complicadillo. Mirad, voy a suponer que tienen la misma dirección. Situación muy sencilla de descubrir. Hay un vector director de la recta R. Supongamos que R y S son coincidentes. Tenemos este caso. Vector director de R, por ejemplo este. Vector director de S, si son coincidentes, podría utilizar el mismo. Pero voy a utilizar ese otro. Hallaría sus componentes. Van a ser proporcionales, misma dirección. En el caso de ser estrictamente paralelas, van a tener la misma dirección. Si tomamos un vector director de R, por ejemplo este, y un vector director de S, por ejemplo este, tienen la misma dirección, componentes proporcionales. Vamos a ver la segunda parte del razonamiento. Vamos a decir que es la parte complicada. Mirad, yo razono de esta forma. Tengo un punto que he llamado P sub R. Es un punto de la recta R. También sería de S, pero voy a tomar este otro punto para la recta S, aunque van a ser de ambas, P sub S. Si yo uniera el punto de R con el punto de S, voy a obtener el famoso vector W, que, orientado de esta forma, equivaldría a expresarlo vector P sub R, P sub S. Hallar sus componentes muy sencillo, final menos origen. Las coordenadas de P sub S, la resto de P sub R, tendría las componentes de ese vector. Pasamos a este caso. Si une el punto P de la recta R con el punto P de la recta S y lo oriento de esta forma, ese sería el nuevo vector que une esos dos puntos. Seguiría siendo el vector PRPS. ¿Sus componentes o coordenadas? Sencillo, final menos origen. Razonamiento. Recordad que dijimos lo siguiente. Van a ser coincidentes si esos vectores son proporcionales. Van a ser estrictamente paralelas si no son proporcionales. Evidentemente, si son coincidentes, el vector director de R, el vector director de S y ese vector W tienen la misma dirección, están en la misma recta. Sus componentes tienen que ser proporcionales. Vamos con la segunda posibilidad. Si son estrictamente paralelas, el vector director de R, U sub R, vector director de S, V sub S, y ese vector W, distinta dirección. Sus componentes no van a ser proporcionales. Son linealmente independientes, distinta dirección,
componentes no proporcionales. Motivo por el cual, cuando aplicamos el método, dijimos que sabiendo que tienen la misma dirección, para ver si son coincidentes, veo si son proporcionales las componentes de esos vectores. Van a ser estrictamente paralelas si las componentes o coordenadas de W con este vector o W con este no van a ser proporcionales. Vamos con el segundo caso, que tengan distinta dirección. Y recordad lo que dijimos. Van a ser secantes si este determinante vale 0. Van a ser cruzadas si ese determinante es distinto de 0. Vamos a ver si entendemos el porqué de esa situación. Tenemos preparado un pequeño esquema. Analizo. Es evidente que la recta R y la recta S tienen distinta dirección. La recta R y S, que son cruzadas, tienen distinta dirección. Lo podríamos averiguar de forma muy sencilla. Si yo tomo, por ejemplo, estos vectores directores, vector director de R, lo voy a llamar U sub R. Voy a tomar, por ejemplo, este vector director de la recta S. Lo llamo V sub S. A ellos sus componentes no van a ser proporcionales. En el caso de las cruzadas, si yo tomo este vector de la recta R, U sub R, si tomo, por ejemplo, este vector de la recta S, que sería V sub S, al hallar sus componentes o coordenadas, vamos a ver que no son proporcionales. Es decir, tenemos clarísimo que tienen distinta dirección. Vamos a ver por qué ha de suceder eso del determinante. Mirad, si yo tomo este punto P de la recta R y tomo, por ejemplo, ese punto P sub S, punto P de la recta R, y tomo ese punto de la recta S. Uno, en este caso, el punto que va desde la recta R hasta la recta S, y obtendríamos nuestro vector W, que une el punto de P con el punto de S, que lo podría expresar de la forma el que va desde P sub R a P sub S. Detalle importante. Esos tres vectores están en el mismo plano. Consiguientemente, si están en el mismo plano, yo puedo expresar W en combinación lineal de esos dos vectores. Es decir, en este caso, W va a ser igual a un numerito multiplicado por el vector U sub R más otro numerito multiplicado por el vector V sub S. Es decir, puedo poner W, o lo que es lo mismo, P sub R, P sub S, en combinación lineal de esos vectores. Vamos con el caso de cruzadas. Voy a tomar este punto de la recta R, P sub R. Voy a tomar este punto de la recta S, P sub S. Uno los puntos y obtengo W. Lo voy a orientar de esta forma. Vector W, o lo que sería lo mismo, el vector PRPS. Si quisiera hallar sus componentes o coordenadas, resto final menos origen, serían sencillas. Detalle curioso. Los vectores, en este caso, U sub R, vector director de R, V sub S, vector director de S, y W, no están en el mismo plano. Es decir, no voy a poder expresar en combinación lineal dichos vectores. Siguiente razonamiento. Si yo expresara la matriz que voy a llamar A, formada, en este caso, por las componentes del vector director U, componentes del vector director V y componentes o coordenadas del vector W, nosotros podríamos deducir lo siguiente. Esta matriz no puede tener rango 3. Motivo, porque esta fila es combinación lineal de las otras dos. Consiguientemente, a efectos de rango la puedo eliminar.
Luego tengo la seguridad absoluta de que el rango de la matriz A no puede tomar el valor 3. Si no puede tomar el valor 3, el determinante formado por esas tres filas tiene que valer 0. Evidentemente, el determinante formado por las coordenadas o componentes del vector U de la recta R, coordenadas o componentes del vector de la recta S y W, ese determinante tiene que ser en este caso igual a 0, porque como el rango de esta matriz no puede valer 3, el menor de orden 3 tiene que valer 0. Pasamos al segundo caso. La matriz que obtengo con el vector director de R, vector director de S y el vector W, como no se pueden expresar en combinación lineal, van a ser linealmente independientes las tres filas de dicha matriz. Consiguientemente, el rango de la matriz A, en este caso, no puede eliminar la tercera fila, va a tomar de valor rango 3. Si toma rango 3, el determinante de la propia matriz tiene que ser distinto de 0, porque de esa forma, si el determinante toma un valor distinto de 0, hemos encontrado un menor de orden 3 que es el mayor orden distinto de 0. No nulo, el rango en este caso valdría 3, el determinante distinto de 0. Resumen al contenido del vídeo. Ya os he dicho que este método no es fácil. En cuanto a la aplicación, vamos a hacer ejercicios si es sencillo, pero no es tan fácil en cuanto a la comprensión del porqué. En el caso de misma dirección, relativamente sencillo, entender por qué aplicamos esto cuando tienen distinta dirección. Quien domina bien el concepto de matriz, determinante de una matriz y rango de una matriz, quien domina el concepto de vectores linealmente dependientes o independientes y el concepto de combinación lineal, puede resultar fácil la comprensión del porqué de este método. Quien no domina en profundidad esos conceptos, os olvidáis de lo que he dicho, aplicáis el método bajo los procedimientos y pasos que os he comentado y damos el tema por concluido. Vamos a hacer ejercicios relacionados con este método. Tema concluido.